Veamos este pequeño videojuego y su proceso de elaboración en un corto tiempo. Si te gusta, no olvides seguirme y compartir. En este proyecto tenemos robots buscándose atacar, el jugador es el azul y los enemigos de color rojo. Los enemigos te perseguirán y dispararán hasta que quedes eliminado. Podrás cambiar la configuración de cada enemigo para hacerlo más veloz en su disparo, aceleración o incluso que pueda acercarse más. Por la parte del jugador principal puede acelerar, disparar entre otras cosas. Sin más preámbulo, empecemos. Primero descarguemos el motor de videojuegos y Unity en su página oficial e instalemos el software. Después creamos un proyecto en la versión más nueva y lo configuramos para que sea un entorno tridimensional. Esperamos a que se abra la interfaz gráfica para empezar a crear el personaje desde los objetos primitivos de Unity. Pero si quisieras personajes más elaborados, se necesita hacerlos desde un editor de gráficos tridimensional. Creamos una cápsula dentro de la escena y dentro de esa cápsula creamos un cubo, después redimensionamos el cubo y lo ajustamos al cuerpo de la cápsula para simular que esta es su arma. Con las herramientas de posicionamiento y escalado, buscamos lograr ajustar nuestro objetivo. Dentro del cubo que modificamos, necesitamos crearle un objeto vacío, únicamente con el objetivo que del centro de este objeto se disparen las balas, por lo cual tendremos que ajustar la posición al final del cubo. Ahora creamos una carpeta llamada Materials y dentro de ella creamos un material para asignarle un color a nuestro personaje. Entonces asignamos un material para nuestro personaje y creamos otro material para el color del arma. Ahora creamos una carpeta llamada Scripts y dentro de ella creamos un script llamado Player. Necesitarás un editor de códigos y Sharp o IDE, por lo cual te recomiendo descargar Visual Studio Community. Le damos doble clic para editar el script y esperamos a que cargue. Lo primero que vamos a hacer es darle movimiento a nuestro enemigo, por lo cual vamos a agregar tres variables. Una para la velocidad de movimiento, la velocidad para rotar y otro que nos permitirá qué tan lejos debe mantenerse el enemigo del player. El encargado de darle movimiento será el Rigid Body, el cual debemos agregar una variable para ello. También debemos de identificar si el personaje se moverá por sí solo o será controlado por el jugador. Para esto agregamos otra variable. En caso de que sea un enemigo, el enemigo necesita saber dónde se encuentra el jugador para perseguirlo, por lo cual necesitamos una variable transform haciendo referencia al transform del jugador. En el start del objeto obtenemos el Rigid Body y lo guardamos en la variable predefinida. Por cierto, el componente Rigid Body no ha sido agregado a nuestro personaje, vamos a agregarlo y a desactivar la gravedad para que éste no caiga en el vacío. Arrastramos el script para asignárselo al personaje. Después, vamos a replicar nuestro personaje para definir uno como enemigo y otro como el jugador y los renombramos. Para el jugador vamos a crearle otro material y asignarle un color azul para diferenciarlo. Después necesitamos crear dos etiquetas, una para el player y otro para el enemigo, y se las asignamos a sus respectivos objetos. De esta manera, cuando busquemos objetos dentro del código podemos buscarlos por etiqueta. Volvemos al script y en el start vamos a asignarle el valor a la variable isPlayer para ver si es jugador o no. Obtenemos el valor de su etiqueta previamente configurado y si es igual a player podremos saber que lo es. Vamos a crear otro script encargado de proveer recursos al script de player. A este lo nombramos core y vamos a localizar por medio de la etiqueta y a guardar en variables a los enemigos y al player.
Después, vamos a escribir un método para obtener el transform del player que ayudará al enemigo a disparar y a perseguirlo por medio de la ubicación actual registrada en el transform. Agregamos una variable estática de este mismo tipo para acceder a los valores ya definidos en esta clase sin tener que instanciarla o buscarla dentro de la escena. Regresemos al script del player y en el método update vamos a verificar si el objeto que posee este script es un enemigo o un jugador. Después, si es un enemigo vamos a solicitar el transform del player por medio del método que escribimos en core. La guardamos en la variable target previamente definida. Ahora vamos a escribir los métodos para mover al enemigo. Definimos un método para obtener la dirección que existe entre el enemigo y el jugador. Después guardamos en una variable esa dirección que nos da el método. Guardamos en otra variable la rotación que hará el enemigo en dirección al jugador en su eje Y, es decir, para rotar el torso. La rotación actual del transform, o sea el enemigo, le vamos a asignar la rotación previamente calculada para ser ejecutada en la velocidad especificada en el parámetro Speed Rotation. Por último, con su Rigid Body, movemos al enemigo hacia su frente, a la velocidad especificada en su parámetro Speed. Vamos a ver el resultado de lo que hemos hecho hasta ahora, pero antes necesitamos crear un objeto vacío llamado Core y le asignamos el script Core. Vamos a darle play para ver si el enemigo es capaz de seguir al jugador. Movemos a nuestro jugador manualmente en el inspector, y podemos ver cómo el enemigo voltea y avanza hacia él. Incluso podemos modificar la velocidad de desplazamiento y de rotación de nuestro enemigo para actuar más rápido. Nuestro enemigo todavía no respeta su límite de acercamiento al jugador, vamos a programarlo. Modifiquemos para ver si la distancia es respetada.